Buenas, ¿cómo andan todos? Bueno, como les había dicho en otra publicación, iba a hacer una reseña acerca de esta nueva Biblia que me compré, que se llama Biblia de Estudio Herencia Reformada. Y acá al costado dice, para la familia y el estudio devocional. Es muy interesante y muy importante esta Biblia por el hecho de que eh, tiene devocionales para la familia, o sea, como que le facilita al hombre de la casa, quien es el encargado, o sea, es el sacerdote de la casa, dar el alimento, que es la palabra de Dios, el alimento espiritual a la familia, se lo hace más llevadero y más fácil a la hora de reflexionar y hacer devocionales tanto en la mañana, en la noche o cualquier momento del día. Así que bueno, para mí eso es muy importante, o sea, tener una Biblia que esté exclusivamente apartada y separada para hacer este tipo de cosas, por ejemplo, devocionales en familia y también devocionales personales. Así que bueno, esta Biblia de estudio como que cumple con dos funciones. Si bien como yo antes les había dicho, hay Biblias de estudio que son puramente de estudio y hay Biblias que son devocionales, puramente para hacer devocionales personales y bueno, y en familia también, para las mujeres y para los hombres. Pero esta Biblia lo especial que tiene es que es para la familia. Así que bueno, sin agregar nada más, vamos a ir a ver las características que tiene esta hermosa Biblia. Bueno, acá como vemos ya tenemos esta cubierta que es en blanco, después tenemos ya el nombre de la Biblia, que es Biblia de Estudio, Herencia Reformada, para la familia y el estudio devocional. Acá tenemos los nombres de los editores, que son profesores de un instituto puritano reformado, que bueno, son estudiosos de la Biblia y son de mucha confianza al ser de sana doctrina y bueno, al ser de seminarios reformados, como que tienen el respaldo de la historia. O sea, como que siguen la línea de sana doctrina que viene de los padres de la iglesia, de los reformadores, etcétera. Bueno, acá tenemos la tabla del contenido del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Y bueno, acá tenemos también lo que es algo muy importante, ayuda de estudio. Que tenemos, por ejemplo, cómo vivir como cristiano. Son como artículos que te enseñan cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre también, cómo ser un buen abuelo inclusive, y cómo debes conducirte en el trabajo. Bueno, son todas ayudas para el vivir diario del cristiano. Y bueno, que también tiene como un apartado que dice 20 siglos de historia de la iglesia. O sea, como que desde el momento en que, después, por ejemplo, después del libro de los Hechos, en adelante, te empieza a comentar qué pasó en los siglos más importantes donde la iglesia pasó por cosas importantes. Y después también tiene credos y confesiones y la importancia de las confesiones de fe por Suger Michelin y un plan para leer la Biblia en un año. En la lista de artículos dentro del texto tenemos los temas que se tratan generalmente en la teología sistemática, que son, por ejemplo, la doctrina de Dios, que es llamada comúnmente como teología propia. Tenemos también la doctrina de Cristo, que sería cristología, la doctrina de la salvación, soteriología, la doctrina de la iglesia, eclesiología, la doctrina de las últimas cosas, escatología. Bueno, también tenemos doctrina de la creación y la doctrina del pecado. Y bueno, y todos los temas que van dentro de ese tema general, están acá descritos. Son como apartados. Por ejemplo, a ver, vamos a buscar uno. Bueno, por ejemplo, acá tenemos uno que es la encarnación de Cristo. Esto entra dentro de lo que es la cristología, acerca de la persona de Cristo, de su obra y todo lo referente acerca de su vida aquí en la tierra y de su preexistencia, por ejemplo, y todo lo demás. Bueno, otra cosa que también quería eh, remarcar acá es, bueno, acá tenemos el texto y esta, como yo les había dicho, cumplía con dos funciones. Cumplía con lo que es Biblia de estudio y lo que es Biblia devocional. Para cada capítulo de toda la Biblia hay un pensamiento para el culto personal y familiar. Entonces acá, por ejemplo, lo tenemos. Y también después tenemos acá, o sea, a modo exegético, comentarios acerca de cada capítulo y cada versículo y de las palabras importantes. Bueno, ahora pasemos a lo que es el apartado, digamos. Acá tenemos cómo vivir como cristiano. Por ejemplo, cómo nos consideramos a nosotros mismos, el amor a Dios, vivir los 10 mandamientos, el temor de Dios, la abnegación, el contentamiento piadoso, cómo matar el orgullo, la humildad,
soportar la aflicción, bueno, etcétera. Después tenemos acá lo que a mí me gusta mucho. A ver, acá empieza. Esto, 20 siglos de historia de la Iglesia. Y comienza con el siglo I, los fundamentos apostólicos. Después va, por ejemplo, el siglo III, la persecución, herejía, Orígenes y Tertuliano. Siglo V, y así va hasta el siglo XXI. Que creo que en el siglo XXI se le llama, o el siglo XX, la era de las paradojas. Ahí está. Y esto también que me gusta mucho y que es muy importante, son los credos y confesiones. Quizás por ahí en algunas iglesias esto no es muy importante porque quizás se manejan así todo como muy, muy en el aire y no tienen nada escrito que diga esto es así porque está escrito en tal lugar. Por ejemplo, nosotros tenemos la Biblia como base y fundamento de fe y práctica. Pero también a lo largo de la historia, como hubieron herejes, hubieron personas que torcieron las doctrinas y la Biblia, la palabra de Dios, entonces era necesario hacer credos, que los credos eran lo que decían: yo creo en tal cosa, yo creo que Jesús es Dios, creo que Dios, el Padre, es Dios también, y creo que el Espíritu Santo es Dios también. Entonces, bueno, a lo largo de la historia se hicieron muchos credos y confesiones. La importancia de las confesiones de fe, bueno, esto que está bueno remarcar, que está escrito como una introducción por el pastor Sugel Michelén. Y bueno, es importante leerlo por el hecho de que te da una perspectiva nueva acerca de las confesiones de fe. Por ejemplo, tenemos también el credo de los apóstoles, que fue el primero de todos, el credo niceno. Creo que en el credo niceno fue el momento en que se decidió si Jesús era Dios o no. O sea, si Jesús era un simple hombre o si Jesús era Dios, así como igualmente a Dios. Y también, bueno, ahí se decidía, por ejemplo, cómo hacían, o sea, este gran misterio que, bueno, hasta hoy en día sigue siendo un misterio, de cómo puede ser de que Jesús era puramente Dios y puramente hombre. Pues después tenemos el credo de Atanasio, la confesión belga, catecismo de Heidelberg, y cada vez que se fueron haciendo nuevos credos y confesiones, se fueron aclarando más las doctrinas que el pueblo cristiano debía creer. Otro que me gusta mucho son los cánones de Dort, que los estuve leyendo y que en ese momento se decidió qué era sana doctrina y qué no con respecto al arminianismo y el calvinismo. Eso es muy interesante. Yo la verdad que lo recomiendo que lo busquen en internet o lo lean, que va a estar muy bueno. Después tenemos la Confesión de Fe de Westminster, el Catecismo Menor, Catecismo Mayor y la Confesión Bautista de Fe, que fue la última, digamos. La última de estos tiempos. Creo que no me acuerdo el año que fue. Pero básicamente es este. Confesión Bautista de Fe de 1689. O sea, es como una recopilación de todas las doctrinas importantes de la Biblia. Tanto la cristología como la teología propia y la escatología, etc. Así que bueno, y así llegamos al final, donde tiene el plan de lectura de la Biblia en un año. Bueno, básicamente esto es lo que tiene esta Biblia de Estudio de Herencia Reformada, la cual yo recomiendo de todo corazón porque es una gran inversión para el crecimiento espiritual y también para el crecimiento espiritual de la familia en conjunto. También tiene muchos datos históricos que son muy importantes para el cristiano, para saber en qué creemos y saber también nuestras raíces, de dónde venimos, para saber a lo largo de la historia qué fue catalogado como sana doctrina y qué fue catalogado como doctrinas que no son bíblicas, o doctrina de demonios, como quieran decirle. Pero bueno, gracias por haberme acompañado en este video y en este viaje a esta Biblia hermosa. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.